Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Ánimo, confía, espera en el Señor. Dile al hermanito que está a tu ladito: ánimo, confía, espera en el Señor. Ánimo, confía, espera en el Señor. Es un título, un nombre inspirado en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?, dice el salmista. Entonces, ánimo, confía, espera en el Señor. Y vamos primero como que a desglosar un poquito esas tres palabritas. Luego vamos a conocer a través de un pasaje del Evangelio la historia de alguien que pudo vivir ese ánimo, confía, espera en el Señor, y al esperar en el Señor pudo ver la gloria de Dios en su vida. Y finalmente voy a compartirles algo del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Entonces, ánimo, confía, espera en el Señor. A ver, ¿cuándo le cantan ánimo a los deportistas? A ver, en las porras, ¿cómo es que les dicen? Ánimo, muchachos. O sea que les cantan ánimo cuando van perdiendo. ¿Qué cosa, verdad? Cuando van perdiendo, es que ese coro es fijo, el equipo va perdiendo. Ahí nace el coro ese, la porra. Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido, con un esfuerzo más ganaremos el partido. ¿Por qué? Porque el ánimo del Señor es: sé valiente, sé fuerte, esfuérzate. Eso significa tener ánimo en el Señor. Ser valiente, esforzarse, ser fuerte. Y el ánimo del Señor no depende de las circunstancias, no depende de que todo esté saliendo bien en mi vida, no depende de que en todo me esté yendo bien. El ánimo del Señor depende de que en mi corazón está la certeza de quién es mi Dios. Y como dice el salmista: aunque un ejército acampara en mi contra, yo permaneceré tranquilo. Y que un ejército acampe en mi contra es: aunque mi ciudad esté rodeada por el ejército enemigo y yo no tenga salida, mi corazón permanece tranquilo, confiado, porque mi confianza está en el Señor que hizo el cielo y la tierra, dice el salmista. Entonces, el ánimo del Señor es una invitación a esforzarse, a permanecer de pie, aún en medio de la dificultad, del problema, de la escasez, de que tú no veas la respuesta del Señor, que tú estás pidiendo y pidiendo, y Señor, y tú bendices a todo el mundo, y yo como que estoy de último en la lista tuyo. Ahí el Señor te dice: ánimo, confía, espera en el Señor. Ánimo, y dice: confía. Confianza es sentirme seguro de quién es mi Dios. Sentirme seguro de en quién he puesto yo mi confianza. Que mi confianza no está en el corazón de los hombres. Mi confianza no está en las manos de los hombres que defraudan, que fallan, que traicionan, que se equivocan, que no son fieles al amar, sino que mi confianza está puesta en el Señor, que Él, aunque yo falle, aunque yo le sea infiel, aunque yo peque, Él permanece fiel por honor a su nombre, porque Él es Dios, por esa sencilla razón. Entonces, mi confianza está puesta en el Señor. Ánimo, confía. Es tener la certeza de en quién he puesto yo mi confianza, tener la certeza de quién es el Dios en el que yo creo, que no es un Dios de la suerte, no es un Dios del azar, no es un Dios de inventos, es el Dios que hizo el cielo y la tierra y que me creó a su imagen y semejanza y que tiene un propósito grande en mi vida. Y creer que todo lo que me pase, pasa para bien de los que el Señor ama. Aunque sean circunstancias difíciles, aunque yo en el momento no entienda por qué ocurre esto, aunque en el momento sea doloroso, pero en el tiempo yo podré ver la gracia de Dios manifestada en mi vida y podré entender aquello que pasó. Señor, gracias, porque en el momento fue duro, pero tú me has bendecido grandemente y tenías cosas mejores para mi vida. Amén. Y dice: espera en el Señor, es decir, poner mi esperanza en el Señor, acoger su voluntad, esperar en su voluntad.
Pero esperar no con desesperanza, no con resignación, esperar con alegría, ya. Esperar con un corazón confiado, seguro, alegre. Mi esperanza está puesta en el Señor. Y vamos ahora a ver en el pasaje del Evangelio, vamos a ir a Marcos 5, 21, 43. Marcos 5, y vamos a descubrir allí la vida de un personaje que vivió a través de un momento difícil en su vida, vio la gloria de Dios porque supo confiar y esperar en el Señor. Marcos 5, 21. A ver, ¿dónde están las Biblias para el Señor en esta noche? A ver, levante su Biblia. Bien, miren, cuando usted venga al grupo, traiga la Biblia. Y si no viene, mándela. Porque la Biblia es bien importante aquí en la comunidad. Y si usted en la comunidad no lee la Biblia, mucho menos en la casa. Entonces, si usted no viene para el grupo, mande la Biblia. O sea que si viene, debe traerla aún con mucha más razón. Dice en Marcos 5, dice, al regresar Jesús a la otra orilla, se le aglomeró mucha gente mientras él permanecía junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, diciendo, mi niña está agonizando, ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Dice el texto que Jesús pasó a la otra orilla y que se le apareció un personaje que se llamaba Jairo. Estaba buscando a Jesús y Jairo era jefe de la sinagoga, es decir, Jairo era un líder religioso, un jefe de la sinagoga, y seguramente estuvo presente por allá antecitos en Marcos 3, nos narra que en la sinagoga Jesús sanó a un hombre que tenía la mano tullida, y ellos, los jefes de la sinagoga, los fariseos allí reunidos, dice que se indignaron de ver que Jesús sanara porque era sábado, y seguramente Jairo estuvo allí presente. Es decir, que Jairo tuvo que doblegar su orgullo, tuvo que someter su orgullo, tuvo que vencer el qué dirán para ir a buscar. Él, siendo un jefe de la sinagoga, un líder religioso, fue en busca del Maestro Jesús. Y fue tanto que Jairo no hizo como Nicodemo. Nicodemo fue a buscar a Jesús a escondidas, en la noche, para que nadie lo viera. Pero Jairo tenía una necesidad tan grande, que era que su hija se estaba muriendo. Yo no soy madre, pero muchos de ustedes lo serán. Y usted sabe que una madre y un padre por su hijo, dicen los que tienen hijos, métense conmigo, pero con mis hijos, ya, o sea, un hijo duele en el corazón, un hijo duele en el alma. Es lo más grande que tiene un hombre o una mujer, sus hijos. Y Jairo, por amor a su hija, aún siendo líder, fue en busca de Jesús, venciendo el que dirán, sometiendo su orgullo, y dice la palabra que se postró a los pies de Jesús. Dice, se echó a sus pies, se postró y suplicaba con insistencia. Es decir, Jairo oró de rodillas ante Jesús, hizo oración, suplicó por su hija, ven a mi casa porque mi niña está agonizando. Suplicó con insistencia. Hay que perseverar en la súplica. Dice el Señor, pidan y se les dará. Hay que perseverar como aquella viuda que le insistía y le insistía el juez para que le hiciera justicia. Y dice el Señor, aunque sea para que lo deje en paz, le hará el favor a aquella viuda. Hay que perseverar como aquel amigo inoportuno que tocaba y tocaba la puerta. Y dice el Señor, aunque sea para que lo dejen tranquilo, pero seguro que le abrirá la puerta. Hay que pedir con insistencia. Hay que perseverar en la súplica aunque no veamos la respuesta, porque es que eso es fe, es tener certeza de lo que aún no vemos, de lo que aún no podemos contemplar y tocar, pero mi confianza está puesta en el Señor y yo persevero con insistencia en la súplica que estoy pidiendo, que estoy clamando, que le estoy gimiendo al Señor. Y dice la palabra, continúa diciendo, mi niña está agonizando, ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él, mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía hemorragias desde hace 12 años
y que había sufrido mucho con los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado. Es decir, aquí aparece otro personaje, una mujer, dice que iban ya de camino a la casa de Jairo y aparece una mujer enferma con flujo de sangre desde hace 12 años. Bíblicamente una mujer impura, una mujer que su enfermedad la tenía marginada, sin vida social. Decía la ley, todo el que ella tocara quedaba impuro. Si se sentaba en esta silla, quien se sentara ahí después de ella quedaba contaminado de la impureza. Es decir, una mujer que durante 12 años había estado marginada. Y dice que había malgastado todo su dinero. Y dice algo, había sufrido con los médicos. Y en vez de mejorar, había empeorado. Es decir, en una época donde los tratamientos eran más superstición que ciencia, dice que había sufrido. Hay tratamientos médicos que son dolorosos. Hay tratamientos médicos que aunque son para recuperar, mejorar al paciente, hacen sufrir también al paciente. Las quimio, las filtraciones, son tratamientos dolorosos también. Dice que ella había sufrido y había gastado toda su fortuna en médicos y no había conseguido la salud para su vida, sino que el contrario, iba peor aquella mujer. Y dice la palabra, oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía, si logro tocar aunque sea su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado sana. Jesús se dio cuenta enseguida que de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta en medio de la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás liberada de tu mal. Es decir, Jesús hizo en aquella mujer, por la fe de ella, la obra que todos los médicos no habían podido hacer durante 12 años. Y Jesús sabía quién lo había tocado, pero pregunta quién me ha tocado para devolverle la dignidad a esa mujer delante de ese pueblo que la tenía marginada, que la tenía apartada, para reconciliarla con los suyos, para devolverle la dignidad que su enfermedad le había arrebatado, le había quitado. Y ahí sucede algo, llega una noticia, ¿de la casa de quién? De Jairo. Imagínense ustedes, imagínense que en ese momento Jairo ve que Jesús sana a esa mujer. Yo me imagino que Jairo se alegraría, o sea, diría, ay, si sanó a esta mujer, puede sanar a mi hija. Ya, o sea, sería una circunstancia que a él, su fe, se la alimentó, se la hizo crecer. Pero llega una mala noticia, dice la palabra, le dicen, todavía estaba hablando cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Otras versiones dicen, ¿para qué ya molestar al maestro? Es decir, ya no vale la pena insistir. Ya no insistas en esto, porque tu hija ya ha muerto. Ya no vale la pena. Todos muchas veces hemos vivido momentos en nuestra vida así, en que creemos en que ya no vale la pena seguir. Ya no vale la pena seguir en la comunidad. Ya no vale la pena insistir en mi matrimonio, porque yo hago y hago y hago, y soy yo solo, yo sola luchando. Ya no vale insistir en mis hijos, porque yo les hablo y les hablo y les hablo y les entra por aquí y les sale por acá. Ya no vale insistir en esto que tanto pido, porque es que quizás nos pasa como a Jairo. Vemos que el Señor bendice a otros y de mí como que se olvidó. Jairo acaba de ver que el Señor sana a aquella mujer, pero resulta que a él le vienen a decir que su hija ya murió. Y muchas veces nos sucede así. Yo conozco muchas mujeres clamando para que Dios les regale un hijo.
Y resulta que ven casarse a otras y que enseguida ya tienen sus hijos. Yo me imagino el corazón de esas mujeres, sentirán como Jairo, ay Señor, y tú bendices a los otros, ¿y a mí qué? Pero yo te digo algo, Dios actúa en la vida de cada uno tal y como cada uno lo necesita. Jesús pudo haber hecho con aquella niña como hizo con aquel centurión. Ve que tu empleado ya está sano. Y dice la palabra que con una sola palabra, allá donde estaba aquel hombre enfermo, se sanó. A la mujer cananea le dijo, ve, por tu fe has conseguido. Y dice que la mujer cananea, cuando llegó a su casa, encontró a su niña sana. Pero es que en Jairo Dios iba a actuar de otra manera, porque en cada uno de nosotros Dios actúa de acuerdo a lo que tú necesitas. Por eso tú no puedes vivir comparando tu bendición y tu vida con la bendición del hermano. No puedes vivir esperando que Dios te bendiga de la misma manera que bendice al vecino, al hermano. Ay Señor, ¿será que la oración de él tú sí la escuchas y la mía no? No. Cada uno necesita la bendición y Dios sabe cuál es. Y Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Y Dios sabe en qué momento te va a dar eso que tú le estás suplicando. Y de qué manera y bajo qué circunstancias. Jesús quería ir a la casa de Jairo. Él pudo haber dicho, Jairo, tu hija ya está sana. Y Jairo devolverse como aquellos personajes y encontrar a su niña sana. Pero es que en la casa de Jairo se necesitaba que Jesús llegara. Porque es que no era solo la niña. Jesús necesitaba salvar a esa familia completa. Entonces Dios obra en tu vida de acuerdo a tu necesidad. Y Dios obra de manera perfecta. Y no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su voluntad, que es santa y perfecta. Por eso dice el salmista, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Entonces continúa la palabra diciendo, dice, pero Jesús, que oyó la noticia, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta con que sigas creyendo. Dice, no temas, otras Biblias dicen, solamente ten fe. Dile a tu hermanito, dile, no temas, solamente ten fe. Cuando a Jairo se le muere su hija, Cristo le dice, no temas. O sea, en el peor momento de su vida. Porque es que la certeza del Dios en que creemos no es la certeza, o sea, Dios no es un Dios deportista. ¿Por qué les digo que no es un Dios deportista? Porque nosotros cuando la selección le va bien, estamos alegres con la selección. Y a Peckerman lo queremos poner hasta de presidente. Con Nairo, para iniciar el tour, estábamos alegres con Nairo. Pero cuando al deportista le va mal, ¿qué hace el pueblo? Se queja, lo señala, se burla, lo quiere quitar. O sea, Dios no es deportista. A los deportistas lamentablemente los queremos cuando nos regalan títulos. Pero cuando no empezamos, no, pero es que no hace nada, pero es que no juega. O sea, Dios no es un Dios solo de cuando nos esté yendo bien. Es el Dios que aún en medio de la muerte te dice, no temas, solamente ten fe. No temas, solamente ten fe. Mi fe no puede depender de mis circunstancias. Mi fe depende de que yo creo en el Dios que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder no solo para sanar enfermos, sino para levantar muertos. Ese es en el Dios en que yo creo. Amén. Entonces dice la palabra, dice, llegaron a la casa, dice, y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y al ver el tumulto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos. Imagínense que esa costumbre de judía, a veces, y todavía se ve, contrataban a las mujeres para que lloraran en el sepelio. O sea, todos estos que lloraban no eran necesariamente familiares de la niña, era su trabajo. Y aún hoy se ve gente que trabaja en eso, por llorar en un sepelio. Por eso es que a ellos pasan fácilmente del llanto a la risa. Ahora en lo que sigue, dice,
Entró y les dijo: ¿por qué este tumulto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaron de él. Entonces Jesús echó fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que lo acompañaban, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te hablo, levántate. La niña se levantó al instante y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados, y él les mandó con insistencia que nadie se enterara de lo sucedido, y les indicó que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Jesús llegó y sacó a toda esa pila de mentirosos que estaban ahí. Por eso él necesitaba llegar a la casa de Jairo, para sacar de allí todo lo que no era de él. Lo sacó y dice: solo entró la madre y el padre de la niña, y delante de ellos obró el milagro en la familia de Jairo, en la vida de esa niña. Y no solo levantó a la niña, levantó a la familia completa. Niña, a ti te digo, levántate. Miren, este texto a mí me encanta mucho, y porque yo viví hace como unos 2 años y medio una circunstancia parecida a la de esta familia. Yo pertenezco a una comunidad de jóvenes, como les decía José, guerreros de la fe, presentes aquí en Colombia, en Ecuador y en Chile, y nosotros hacemos unos campamentos juveniles. Y hace 3 años y medio, en el 2013, en diciembre, son los campamentos en Ecuador, y yo fui invitada para ir a predicar a Ecuador. Yo viajé, era la segunda vez que iba. Yo viajé el 13 de diciembre del 2013 a preparar el campamento. Ecuador está en Quito, que es bien frío, más frío que Bogotá, está mucho más alto. Y resulta que duré mis 20 días allá, y en la última semana me pasaba algo curioso. Cuando yo me despertaba, ustedes saben, cuando uno tiene frío, uno duerme acurrucado. Ya, uno siempre encoge todo, coge las piernas, todo. Y cuando yo me despertaba, que iba a abrir mis manos, me dolían los huesos de los dedos. Y yo decía: es el frío. Ya, debe ser frío. Y así duraba como que los primeros 10 minutos. Así pasé la última semana. Yo regresé a Colombia el 3 de enero del 2014. Pasé Año Nuevo por allá. Y acá ya con el calor yo seguía en las mismas. Yo me despertaba y me dolían los dedos. Y yo decía: pero acá ya no hace frío. Ya. Y después de los dedos, seguí con las rodillas. Yo me despertaba y cuando me levantaba, me dolían las rodillas. Para empezar a caminar, me dolían los primeros pasos, me dolían las rodillas. Yo fui al médico, a mi EPS, y el médico me mandó Asto, ácido úrico, los exámenes, y la ley 100 me mandó el acetaminofén. Ya, me mandó acetaminofén, esperamos los resultados, y resulta que todo eso salió bien, el Asto, el ácido úrico, todo el examen salió bien, pero yo seguí con mis dolores, y ya no eran solo los dedos, ya no eran solo las rodillas, después me cogió los tobillos, y yo fui nuevamente donde él, y él de nuevo ley 100 me mandó acetaminofén, me mandó tiamina, y me dijo: sigue porque todo está bien, y me dijo: puede ser el túnel carpiano, porque ya me dolían las muñecas. Y resulta que me pasó algo. Yo empecé a notar, yo camino rápido, yo soy prima de José, y José camina rápido también, ya. Pero yo empecé a notar que mi ritmo de caminata empezó a bajar de velocidad, y no era de mí, o sea, era algo involuntario, no podía caminar más rápido. Empecé a notar que yo perdí fuerza en mis manos, tanta fuerza que una botella no podía abrirla. La cerradura de mi cuarto no podía hundirle el seguro, o sea, del dolor no podía. La pasta dental tampoco podía abrirla. Y esto no es normal. Y el 29 de enero me acuerdo yo que cumplió un amigo y fuimos allá a felicitarlo, y él repartió lasaña. Y yo me di cuenta algo ese día, yo empecé a comer y resulta que yo no podía partir la pasta. Y yo decía: esto quedó como duro, ya. Pero yo miraba a todo el mundo
y todo el mundo se estaba comiendo su lasaña y todo el mundo partía su pasta. Entonces yo decía, no, soy yo, o sea, no puedo. Y yo en toda la comida no dije nada, simplemente los miraba y yo solo me comía el pollo, me acuerdo yo, o sea, no pude partir la pasta de la lasaña, no podía, literalmente no tenía fuerza. Y al día siguiente, 30 de enero, por la noche, ya se me inflamaron las rodillas, se me hincharon las rodillas y los tobillos. Y yo dije, ya esto ya no, o sea, no, ¿qué tendré? No sé. A mí, como Dios dispone todo para bien, yo trabajaba en un colegio, llevaba 3 años trabajando de tarde, y Dios dispone todo para bien de sus hijos, que ese año me pasaron para la mañana. Ya había empezado de tarde y me pasaron para la mañana. Trabajé 2 días, porque al tercer día ya no pude venir a trabajar. Ese 30 de enero yo me acosté y se me inflamaron las rodillas, y al día siguiente, que era viernes, cuando desperté no podía levantarme de mi cama. Yo llamé al colegio y dije que no podía venir. Y yo me desperté con el dolor como a las 4 de la mañana y me sucedió algo que solo he dicho 2 veces, con esta es la segunda vez que lo voy a decir. Yo a esa hora, a las 4 de la mañana, empecé a orar y yo me acordé de que en la comunidad donde yo estaba, donde había estado, en el Señor es mi luz y mi salvación, habíamos tenido una hermana que había tenido los mismos síntomas que ya yo venía presentando, y recordé que el diagnóstico de ella había sido lupus, pero yo lo sentí en ese momento y hoy 2 años y medio después lo sostengo, que eso fue gracia de Dios en ese momento en la oración. No fue fruto de mi temor, no fue fruto de miedo, no me llenó de angustia, no empecé a pensar lo peor. Sentí que era la respuesta de Dios a mi pregunta, Señor, ¿qué tengo yo? Y para comprobarlo, yo no se lo dije a nadie, yo guardé silencio para hacer discernimiento, para descubrir que no fuera fruto de mis inventos, o de mi miedo, o de mi angustia. Y sentí que era de Él, porque sentí una paz en mi corazón, como la del profeta Elías, que pasó el fuego y no estaba Dios, pasó el terremoto y Dios no estaba, pero sopló la brisa y allí descubrió a Dios. Yo, aunque sentí eso en mi corazón, sentí gracia, paz, alegría de Dios en mi vida, y seguí durmiendo, me acuerdo yo. Y ese momento dije, en la noche voy donde un amigo médico, tenía que ir por la noche porque él trabaja acá en medicina legal, y en la noche fui y me pasó algo. Cuando yo llego y le comento a él, le empiezo a decir lo que me sentía, él me dijo, él también está en grupos de oración, me dijo, déjame entrar al cuarto un momento. Entró. ¿Qué hizo en el cuarto? No sé si fue a orar, no sé qué. Cuando regresó, me empezó a preguntar, ¿has tenido fiebre? ¿Te ha dolido el pecho? ¿Te ha dolido la garganta? ¿En la piel has notado cambios? ¿Dolor en el pecho? Me empezó a preguntar por síntomas que, aunque yo no los había tenido todavía, yo sabía que eran síntomas del lupus. Pero él no me dijo, Marta, yo creo que tú tienes lupus. Simplemente me empezó a preguntar, pero yo sabía de qué me estaba hablando él, porque ya en mi corazón, en la madrugada de ese mismo día, yo había sentido que era lo que yo tenía. Pero resulta que con el pasar de los días, esos síntomas que él me dijo, sí empezaron a aparecer. Yo empecé a presentar las fiebres, empecé a presentar el dolor en el pecho, empecé a presentar el dolor de garganta, el dolor de cabeza. Me fueron comprometiendo todas las articulaciones, hombros, codos, todas las articulaciones, y todas se me fueron hinchando. Y yo perdí la movilidad prácticamente de mi cuerpo. Llegó el momento en que yo no podía ni siquiera comer yo sola, no podía hacer nada. Lo más sencillo, abrir una botella, no podía. Y fui donde un primo, te hago la propaganda, hermanito de nuestra hermana, aquí, de nuestra hermana Margarita. Fui donde él me atendió, él es especialista, y él me dijo, esto es de estudios. Y el estudio que él me mandó era el estudio para detectar el lupus, los antinucleares.
se llama ese laboratorio. Y luego pasé a mi EPS, me remitieron al médico internista, me manda esos estudios, me acuerdo que él copió los estudios de la orden que él me había dado, los transcribió y me mandó para la casa, pero yo esa semana empeoré. O sea, eso fue, pero rápido, en una semana. Ya no podía caminar, no podía ni comer y las fiebres empezaron a subir bien altas hasta que mi amigo médico me dijo, intérnate. Y fueron 10 días en la Clínica del Norte. Como yo había estado en Ecuador, los médicos dijeron, como fuiste a campamento, puede ser alguna enfermedad tropical. Y me hicieron prueba de todo, hemocultivo, de la malaria, de todos, de fiebre amarilla, de todas esas cosas. Me hicieron ecografía de abdomen completo para descartar algún tumor del hígado, si era hepatitis, de todo. Y todo salía positivo, todo salía bien. Pero estaban como en la casa de Jairo, los mentirosos. Mi madre siempre ha tenido algo. Yo siempre se lo he ofrecido al Señor y el Señor poco a poco me ha dado la respuesta. Mi madre ha creído por enseñanza de su familia, ha creído mucho en brujerías, en cosas echadas. ¿Y qué pasa? Cuando hay un enfermo y al enfermo le hacen estudios y los estudios arrojan que todo está bien, lo primero que inventa la gente es que tiene algo echado. Entonces, es brujería, algo le echaron, porque si le hacen de todo y todo sale bien y ella sigue empeorando, algo le echaron. Y siempre llegan como a la casa de Jairo, los mentirosos, a llenar la familia de mentiras. Y eso estaba sucediendo. Y resulta que yo estuve internada y Dios todo lo hace con un propósito. Yo tenía con mi mamá la relación, no es que andáramos peleando, pero sí había muchas cosas que sanar. Y algo cuando los primeros días yo quería que me cuidara mi hermana, que me cuidó mi tía, la mamá de José Antonio, fue y me cuidó un día, pero yo no quería que mi mamá me cuidara, ya. Y ella fue y me cuidó. Y el Señor hace su obra grande. Después yo no quería que no me cuidara otra persona sino ella. Porque es que a través de mi enfermedad yo conocí a una madre tierna que yo no conocía. Ya. A través de mi enfermedad, de yo depender de todo para que me levantaran de la cama, yo conocí a una madre dulce que en todos mis años de vida no había conocido. Porque ella por su crianza, por todo lo que le habían transmitido, es muy dura. A veces uno juzga a sus padres, pero uno no conoce la historia de ellos. Uno no sabe cómo los trataron a ellos sus padres, y ellos vienen con esas herencias y se las transmiten a sus hijos. Pero yo te invito a que tú conozcas a tu papá y a tu mamá, conozcas la historia de tu vida, de tu familia, y conociendo tu historia entenderás tu presente y podrás ver la gloria de Dios en tu vida. Y podrás ver cómo Dios ha hecho una obra grande en ti, en tus seres queridos. Y el Señor sanó muchas cosas con ella a través de esa enfermedad. Ya, porque yo recuerdo que ella era muy dulce conmigo cuando me cuidaba. Mami, ¿qué quieres? Y mi mamá en toda la vida nunca me había dicho mami, sino siempre Marta, niña. Primera vez que ella me decía así, algo que nosotros desde niñitas nos dicen nuestras mamás. Pero ella por su corazón, por todo lo que yo he vivido, por toda su historia de vida, no lo sabía hacer, pero en mi enfermedad aprendió a hacerlo. Otra cosa que el Señor hizo, mi papá siempre se opuso a que yo estuviera en este camino. Mi papá es un hombre, un señor muy responsable, muy apreciado, querido, yo lo amo mucho, pero él no comparte mucho esto de los grupos, de las comunidades, y yo llegaba del grupo y lo encontraba rabioso, ya. Y cuando yo me enfermé, él lo primero, cuando no aparecían qué era lo que yo tenía, ese es su grupo que la tiene enferma, porque ella no quiere sino andar metida allá, y ella no descansa, ella no sale sino de un lado para otro, eso es lo que tiene, claro, yo se lo venía diciendo, ahí tiene, no sé qué, ya. Y cuando a mi casa fueron los hermanos de las comunidades a orar, la primera vez que fueron, los hermanos entraron por la puerta y mi papá literalmente se fue por el portón, se fue para la calle, se salió.
Y cuando decía la gente, ¿y qué tal que tú te hayas enfermado allá en Ecuador? Yo oraba al Señor, yo decía, Señor, yo no concibo que tú me hayas llevado a Ecuador a una misión para traerme enferma, porque tú sabes que eso sería darle la razón a mi padre. Eso sería alimentar más sus razonamientos. Yo decía, no es posible, no. Y resulta que cuando ya los médicos, cuando ya pasaron los días y el examen de lupus dio positivo, fui diagnosticada con lupus eritematoso sistémico. A él, como Dios doblega a los orgullosos, le tocó orar de rodillas por su hija y le tocó llorar por ella. Y ya cuando iban a orar por mí, ya no se iba por el portón, ya se quedaba ahí con los hermanos que iban a orar en mi casa, a clamar por la salud de su hija y a reconocer que solo el Dios al que ella le servía podía hacer una obra en ella, una obra grande. Por eso yo les digo, mis hermanos, Dios sabe sacar bienes aún de los males. Por eso Jesús le dijo a Jairo cuando su hija murió, no temas, aunque la gente te diga, ay, tu hija ha muerto, es decir, por decirlo en otras circunstancias, ay, ese empleo no se te va a dar, tu matrimonio no va a funcionar, todo se acabó, ya no vale la pena, ¿para qué molestar más? El Señor te dice, no temas, solamente ten fe. Y estuve yo 10 días internada, me recuperé y volví a mi casa. Salí bien, o sea, con tratamiento, pero bastante mejor. Y resulta que yo llego a mi casa y la primera noche no pude dormir. O sea, retrocedí como cuando había ido apenas a la clínica. Volví nuevamente a las 4 de la mañana, ya le toqué la puerta a mi mamá del cuarto que no había dormido nada. Porque los dolores de las enfermedades reumáticas atacan sobre todo en la noche. Las noches los dolores desvelan a un paciente con reumatismo. O sea, en la noche se activan. Cuando llegaban las 6 ya en mi corazón, ya Dios mío, ya viene ya. Y te pasa algo, tú te acuestas. Yo me acostaba a las 10 y esperando, y resulta que yo ya empezaba el dolor, yo iba a ver el reloj, apenas las 11, yo, ay Señor, la noche está entera, ya. Y me ayudó mucho un programa de Minuto de Dios, Compañeros de la Noche, se llama el programa. Es una pareja de esposos, ya no está, bueno, me ayudó mucho ese programa. En esas noches de desvelo y dolor, me ayudó mucho. Y esos 3 días que volví de la clínica, yo empeoré. Tanto que en mi casa estaban pensando volverme a llevar. Pero también empeoré con un propósito. Por eso les decía que este texto toca mucho mi vida. Porque luego de esos 3 días, al tercer día, yo dije, tráiganme un sacerdote. Y llamaron al padre Adolfo Solano. Él fue a mi casa. Y cuando él llegó a mi casa, estaban en mi casa unos evangélicos, porque es que en Sabana Larga se supo mucho de mi enfermedad, y en las parroquias, en las emisoras, mucha gente oró por mí, y llegaron hasta evangélicos a mi casa, y los evangélicos estaban como los de la casa de Jairo. Ya estaban diciendo en mi casa, mi mamá, que lo mío era brujería, que algo me habían echado. Y pasó como en la casa de Jairo. Llegó el sacerdote y los evangélicos se fueron enseguida con su sola presencia. Llegó la presencia de Jesús y sacó afuera a toda esa gente, como con la hija de Jairo. Y el padre Adolfo dijo, vamos a tu cuarto. Y había gente, pero el padre dijo, solamente vienen el papá y la mamá, como aquella niña, porque es que yo soy la niña de los ojos de Dios. Ya. Y él entró a mi habitación, me hizo la unción de los enfermos. Primero me confesó, luego llamó a mi papá y mi mamá, la unción de los enfermos, oró por ellos, bendijo mi habitación y esa noche pude dormir luego de 3 noches sin poder cerrar el ojo. Y eso es lo peor, porque si hay algo que no ayuda a recuperar un paciente es que el paciente no duerma. Uno amanece cansado, agotado, adolorido, como si le hubiesen dado una paliza. Y una de las cosas que más ayuda a confortar a un paciente es que el paciente tenga un sueño reparador, un sueño que le ayude a recuperarse. Y esa noche, gracias a ese sacramento de la unción de los enfermos,
y de la presencia del Padre en mi casa, pude dormir. Y a partir de ahí empecé a recuperarme poco a poco. Fueron casi 3 meses sin trabajar. Y les decía que el Señor dispone todo para bien, porque el hecho de que me hubiesen pasado para la mañana, eso permitió que una compañera que trabajaba en la tarde me atendiera a mis niños en la mañana. Si me hubiesen dejado en la tarde, eso no hubiese sido posible. Todo eso era la gloria de Dios. Yo estaba haciendo una maestría, iba ya para 4º semestre, una maestría en red, y cuando tú dejabas de asistir a un módulo aquí, te tocaba ir a verlo donde lo fueran a dar, en la de Santa Marta, en la de Cartagena, y a muchos compañeros míos les tocó aún con incapacidades médicas. Pero el Señor me ama tanto que las 2 clases, los 2 módulos a los que yo le perdí prácticamente todas las clases, me colocaron nota apreciativa por la epicrisis que yo mandé, y no tuve que viajar a ningún lado a recuperar esas clases. Mi compañera de tesis, yo le dije a mi compañera de tesis, estoy enferma, tengo esto, ella fue a mi casa, si quieres continúa el proyecto tú sola, porque yo ahora no puedo dedicarme a eso, tengo que recuperarme bien. Me dijo, no importa, yo te espero. Y ahí yo vi el amor de Dios también en ella. Y con todo lo que yo viví, fuimos las segundas en terminar la tesis. Todavía hay compañeros que no la han terminado. Ya recibimos nuestro grado. Y hay compañeros todavía trabajando en el proyecto. Yo me fui recuperando poco a poco, paulatinamente. Fueron 6 meses hasta que desaparecieron prácticamente todos los dolores. Me ve el reumatólogo y comencé con 3 corticoides. Yo me tomaba como 12 pastillas en el día cuando comencé. A los 9 meses, por mi recuperación, de los 3, me quitaron 1. Este año, en febrero, de los 2, me quitaron 1. Ya solo tengo un corticoide. El examen del lupus me lo han repetido y siempre ha dado positivo. Pero eso a mí no me roba la paz, porque es que mi auxilio me viene del Señor. Y el Señor, aunque la niña esté muerta, el Señor te dice, no temas. Y aunque el papel diga que hay lupus, que es positivo, cuando yo voy donde los médicos me dicen, tú ni parece que tuvieras lupus. La dermatóloga me dice, la piel tuya está intacta. Un paciente con lupus, la piel se le afecta bastante, se le mancha, le salen algo que lo llaman alas de mariposa, se le mancha toda la mejilla. Jamás he presentado eso. La internista ya me dio de alta, la dermatóloga ya me dio de alta. La oftalmóloga me ha mandado los controles para la vista, porque hay una droga que afecta la vista y siempre han salido bien. Y lo más seguro es que ella también me dé de alta, porque es que la droga que me afectaba la vista fue la que ya me suspendieron. Entonces ella ahora cuando me vea y ya esa droga está suspendida, ya lo más seguro es que me dé de alta. El reumatólogo cada 4 meses, cada 6 meses me ve, me examina y me dice, tú estás bien. Y cuando yo fui diagnosticada, una de las cosas que me explicaban a mí es que el lupus es una enfermedad de brotes. ¿Cómo así? Es un síndrome que se controla un tiempo y de pronto el paciente vuelve a entrar en crisis. Yo estoy esperando la segunda crisis todavía y en el nombre del Señor no va a volver a pasar. Amén. Entonces, que la gloria sea para Dios. Por eso, mi hermanito, ánimo, espera, confía en el Señor. Ánimo, espera, confía en el Señor. Confía en Él. Yo te invito a que tú cierres tus ojos allí donde estás. Cierra un momento tus ojos. Y vas a traer a tu corazón esa realidad que al escucharme
que de pronto al escuchar alguna palabra, no mía, sino del Señor, al escuchar mi testimonio, al escuchar todo lo que hemos dicho, de pronto tú te acordaste de algo que estás viviendo, que has vivido, de algo que tú estás pidiendo y que no ves respuesta, de una situación difícil en tu vida. Y yo te invito a que tú creas en esa palabra que Jesús te dice: ánimo, confía, espera en el Señor. Ánimo, esfuérzate, sé valiente, confía. Confía no en tus fuerzas, confía no en la palabra de los hombres, confía no en los diagnósticos médicos. Confía en el Señor. Confía en el Señor, que tiene poder no solo para sanar enfermos, como lo hizo con aquella mujer, sino también para levantar muertos, como lo hizo con aquella niña. Y por eso en esta noche, mi Dios, hemos venido aquí, Señor, como aquel hombre, como Jairo, Señor, con una necesidad, mi Dios. Hemos venido, Señor, a pedirte con insistencia, mi Dios, la necesidad que tenemos en nuestra vida, mi Dios. A suplicarte, Señor, que tú vengas a nuestra casa, a nuestros hogares. Porque quizás él tenía una niña agonizando. Tú sabes qué es lo que está agonizando en mi vida, Señor. Tú sabes qué es eso que yo necesito, mi Dios. Tú sabes cuál es esa dificultad, ese problema que yo estoy afrontando, mi Dios. Y he venido aquí como Jairo a postrarme en tu presencia, a doblegar mi orgullo, a reconocerte como Dios, porque eso hizo Jairo cuando se colocó de rodillas delante de él. Reconoció quién era el Dios que estaba delante de él. Y le dijo: Señor, te suplico, mi hija agoniza, ven a mi casa y tócala para que sane. Por eso tú también eleva al Señor en esta hora una súplica insistente, una súplica que llegue como aroma agradable a su presencia. Te queremos pedir, Señor, por nuestros hogares, mi Dios, por nuestras familias, por lo que estamos viviendo y que tú conoces, por aquello que hay guardado en nuestros corazones, por esa enfermedad, mi Dios, por esa dificultad económica, por esa falta de empleo, Señor, por esos problemas en la familia, en el hogar, en la casa. Te queremos suplicar, mi Dios, por eso que me angustia, que me roba la paz. Hoy queremos aquí, mi Dios, postrados ante ti, Señor. Queremos suplicarte, mi Dios, que tú vengas y toques nuestra vida y la levantes. Toques nuestra familia, Señor, y la sanes. Toques nuestra casa, mi Dios, y la levantes, Jesús de Nazaret. Estamos aquí, mi Dios, como aquella mujer, tocando, mi Dios, tu presencia, tocando el borde de tu manto, Señor, creyendo que con solo tocarte, que con solo clamarte, tú haces tu obra, porque tú eres un Dios de poder, Señor. Estamos aquí, mi Dios, como aquella mujer, quizás también como ella, durante mucho tiempo, Señor, hemos gastado nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, y no hemos conseguido respuestas, Señor. No hemos visto la solución. Por eso hemos venido a clamártela a ti, porque ya solos no podemos. Porque ya sin ti, Señor, es imposible, mi Dios. Porque solo con tu gracia, mi Dios, podemos alcanzar ese favor que esperamos de ti, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Haz tu obra a tu manera en cada uno de nosotros. Haz tu obra como tú quieras, Señor. Haz tu obra cuando tú quieras, como tú quieras, Jesús de Nazaret. Tú obraste en aquella mujer de una manera y en la vida de Jairo de otra manera, pero a los dos
los bendeciste, mi Dios. A los dos, mi Dios, tú les diste respuesta. A los dos tú les transformaste la vida. Aquí estamos, mi Dios, para que tú transformes nuestro corazón, nuestra persona, nuestra familia, nuestra existencia, todo lo que somos, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios. Bendito seas. El Señor es mi luz y mi salvación, dice el salmista. ¿A quién temeré? Amparo de mi vida es el Señor, dice, ¿quién me hará temblar? Aunque un ejército acampara en mi contra, continúa diciendo el Salmo, yo permaneceré tranquilo. Regálanos esa fe del salmista, mi Dios, que en medio de la dificultad, Señor, en medio de la adversidad, mi Dios, aunque un ejército nos rodee, mi Dios, y acampe en contra nuestra, Señor, nuestro corazón permanezca tranquilo, con la confianza puesta en ti, Señor, seguros de tu poder, de tu providencia, seguros, mi Dios, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito seas, Señor. Alabado seas, mi Dios. Para ti la alabanza, para ti la gloria, mi Dios. Para ti, Señor, tú que eres el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, que delante de ti, mi Dios, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, mi Dios. A ti rendimos toda alabanza, Señor. A ti te reconocemos, mi Dios, como Señor, Maestro, Rey de nuestra vida, Pastor de nuestro corazón. Bendito seas, mi Dios. Gracias, Señor, por la palabra proclamada, predicada en esta noche, mi Dios, que produzca frutos abundantes en nuestra vida, mi Dios, que nuestro corazón sea un terreno fértil, donde tu palabra, Señor, produzca frutos al 100%, Señor. Bendito seas, mi Dios. A ti la alabanza, a ti la gloria, mi Dios, a ti la honra, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito seas, mi Dios. Alabado seas por siempre, Señor. Santo, mi Dios. Santo, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito seas, Señor. Santo, santo. Santo el nombre de Dios. Bendito seas, Señor. Alabado seas, mi Dios. Grande, Señor. Santo, mi Dios. Santo, santo Jesús. Gracias, mi Dios. Bendito seas, Señor. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy.